Mila esker, berriro ere, mila esker etortzeagatik, eta bueno, ahora pasaremos a la parte del panel en el que vamos a tratar de alguna manera aglutinar un poco a diferentes clústeres del País Vasco de referencia junto con SciBasc, ¿vale? Y ahora, si os parece, voy a hacer una pequeña intro de las personas que tenemos aquí y también daros las gracias a vosotros también por haber querido participar en este sarao, ¿vale? Aquí, a mi izquierda tengo a Martín Fernández Loizaga, licenciado en Administración de Empresas por la Universidad de La Rochelle y MBA por la UNED. Lleva más de 15 años en tareas de definición y despliegue de los planes estratégicos y de gestión y en actividades de internacionalización, así como apoyando acciones en las áreas de cadena de suministro, desarrollo, comunicación, relaciones y promoción del clúster. Bueno, asociación que representa y aglutina el sector aeronáutico y sector espacial del País Vasco. Después está Joseba, que está ahí segundo desde el final, ingeniero industrial en electrónica por la UPV y máster en diseño industrial por la Universidad de Coventry. Trabaja en el FEBEN, en el área de organización e innovación de la Federación Vasca de Empresas del Metal, con más de 10 años de experiencia gestionando proyectos para la mejora de la competitividad del sector del metal en Vizcaya. Después, Patricia Tames, ingeniera industrial por la Universidad de Navarra, que lleva más de 25 años trabajando para el sector de máquina herramienta y las tecnologías de fabricación. Gran conocedora del ecosistema industrial nacional alrededor de las tecnologías de fabricación, está especializada en la dinamización de actividades en cooperación interempresarial en aspectos tecnológicos tales como la participación en proyectos I+D+I de diverso alcance, actividades de normalización y legislación, vigilancia y perspectiva tecnológica internacional, emprendizaje e innovación industrial. Después Mayalen, arquitecta por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de San Sebastián, actualmente cursando un MBA por el ESIC. Trabaja como responsable de proyectos en Eraikune, clúster de la construcción de Euskadi, desarrollando proyectos de innovación en colaboración. Ha participado en el comité de pilotaje de Seroplana, impulsado por Alokabide, y es responsable del Congreso de Construcción Avanzada y forma parte del consorcio de empresas del proyecto Block for Cop. Y por último, Jon Michelena, licenciado en Administración y Dirección de Empresas e ingeniero técnico en Informática de Gestión por la Universidad de Deusto. Miembro del equipo de Gaia y trabajando en la gestión de proyectos a nivel regional, nacional y europeo en los ámbitos tecnológicos, internacionalización y alianzas. Además, es coordinador de SciBasc desde el proceso de su constitución hasta el día de hoy, dinamizando las actividades propias de la asociación, así como los distintos grupos de trabajo e iniciativas. Bueno, pues gracias a los 5 por haber venido. Entonces, el planteamiento que hacemos un poco en este coloquio, en este panel, haremos una serie de preguntitas que básicamente lo que vamos a tratar es de que los diferentes clústeres compartan sus retos, sus exigencias de mercado y de empresas y demás, y a su vez también interactuar con Jon de SciBasc para ver también un poco cuál puede ser un poco el puente entre los diferentes clústeres y SciBasc, ¿vale? Entonces, haremos el turno de preguntas de esta manera, de alguna manera, ¿no? Empezaremos con Martín, después Joseba, después decimos Patricia y acabaríamos con Mayalen, ¿vale? Entonces, bueno, la primera de las preguntas pues va a ser un poco de introducción, ¿no? Es ¿cuáles son los principales retos tecnológicos que afrontáis actualmente en vuestro sector? Y aquí, bueno, mencionábamos algunos, como puede ser la digitalización, servitización, conectividad, ¿no? Sostenibilidad y demás. Entonces, si te parece, empieza Martín, por favor. Sí. Hola, buenos días. Un gusto ahí. Muchísimas gracias a Ikerlan y a todos los organizadores por haber confiado en Negan. Empiezo yo, supongo que porque empiezo por A, aeronáutica. Y desgraciadamente soy el que menos sabe de todas estas tecnologías, de todos los que estamos en este edificio seguramente. Como ha dicho el moderador, llevo 18 años trabajando en el clúster. O sea, acabo de cumplir la mayoría de edad y como mayor de edad pues no tengo ni idea de nada. Cuando cumplimos 18 años creemos que sabemos todo y no sabemos nada. De todas maneras sí que sabemos los retos del sector. Como sabéis, hemos pasado una crisis. Creemos que uno de los sectores industriales más afectados ha sido el de la aeronáutica.
no así el de espacio, afortunadamente, pero nuestros socios trabajan eminentemente en aeronáutica civil. Por lo tanto, sí que el bache ha sido muy fuerte y estamos en un momento de cambio de paradigma por ese reto global que ahora lo voy a comentar. Y bueno, pues trabajando mucho precisamente para 3 retos fundamentales dentro del clúster. Mejorar la competitividad, encontrar nuevos clientes, nuevos programas, nuevos partners, diversificar en definitiva y mejorar nuestra oferta, ¿vale? Y ese cambio de paradigma que decíamos, porque ahora ya lo sabéis todos, está en la prensa constantemente, es la aviación neutra, ¿no? Hay otras cosas también, como la nueva movilidad, defensa, seguridad y espacio, la fabricación neutra, etcétera. Pero esa aviación neutra es lo que nos está tirando, es lo que estamos intentando todos trabajar. Para mejorar nuestra competitividad, para fabricar mejor, que es lo que nosotros tenemos que hacer, porque nosotros también somos eminentemente manufactureros, no hablamos de servitización, etcétera, porque nosotros lo que utilizamos son las máquinas, que José Mari, no te veo, pero que lo ha explicado fantásticamente, que es uno de nuestros socios. ¿Y por qué es uno de nuestros socios? Porque esta cadena de valor se ha expandido, es una cadena de valor extendida. Antes éramos, en 1998, éramos 14 miembros, ahora somos 68 miembros. Antes realizábamos componente y ahora, y además que tenemos una relación excelente con AFM, precisamente por esa cadena de valor extendida, porque ahora ya es parte de la cadena de valor la máquina. Antes se customizaba y ahora lo que tiene que hacer es ser parte de toda la producción. Y ahora, precisamente, con toda esta conectividad, con toda esta imbricación de todos los elementos de la cadena de valor, Airbus, pues evitando brechas en la cadena de suministro, etcétera, pues es donde entra en juego una de las tecnologías habilitadoras. Nosotros la hemos identificado como tecnología habilitadora dentro de nuestro plan de I+D+I 21-24, que estamos a puntito de lanzar. Es una tecnología habilitadora, es decir, nosotros necesitamos ser excelentes fabricando, por lo tanto tendremos que tener ese componente de ciberseguridad dentro de nuestro proceso. No sé si se dice bien OT, Operational Technologies, ¿no? José Mario lo ha explicado fenomenal. Nosotros estamos un poquito, ¿no?, en el usuario y nosotros lo que queremos ver es precisamente, y Cibercabana, igual esa era la última pregunta, pero Cibercabana es una oportunidad excelente para nosotros porque nosotros como usuarios necesitamos saber cuál es la oferta, necesitamos conocer a Saibask o Cibasque, como quieran decirlo. Bueno, y ya no me extiendo más, que soy muy parraplas, lo siento. Muy bien. Vale, pues pasamos con Joseba, si os parece. Sí, hola a todos. En primer lugar, agradecer a Iker Vázquez esta oportunidad de poder hablar aquí. Estoy seguro de que se encuentran igual de incómodos en la generación de este tipo de eventos que normalmente nos toca a nosotros como agentes intermedios hacer este tipo de saraos. Seguro que se encuentran igual de incómodos que como nosotros hablar sobre tecnología en un entorno tecnológico, ¿no? Entonces, pues bueno, sobre los retos tecnológicos, realmente nosotros, como bien comentaba Martín, no somos expertos en los retos tecnológicos, pero sí somos buenos olfateando qué pasa dentro de las empresas industriales. Y lo que vemos es que el gran reto de las empresas ahora mismo es mantener la sostenibilidad del negocio a lo largo del tiempo. Oye, en el momento que estamos ahora, lo que queremos es mantener nuestro negocio. ¿Y cómo lo hacemos? Pues realmente estamos viendo que se están estudiando diferentes palancas financieras, palancas tal, y entre ellas está la palanca tecnológica. Obviamente, dentro de la Federación de Metal somos 900 no sé cuántos empresas industriales puras, me refiero, son todos manufactureros dentro de Vizcaya, ojalá fuéramos vascos, pero bueno, o sea, dentro del entorno vasco solo somos de Vizcaya. Y sí me gusta romper una lanza comentando de que el 70% o más del 70% de las empresas de la Federación del Metal pues no son ni como ONA, no son ni como Orkli, no son ni como Danovat, ni son como Fagor. Son empresas que estos temas tecnológicos, a veces de ciberseguridad, les toca un tanto lejano, ¿no? Entonces, lo que estamos intentando nosotros desde la Federación como reto es tratar de construir en la gran mayoría de las empresas, pymes pequeñas, 10 trabajadores a 40, tratar de construir una base digital layer básica para que todo el resto de empresas de tecnologías facilitadoras que vayan llegando tengan cierta integración fácil en ellas. También me gustaría comentar un tema que aprovechar que estoy en un entorno totalmente tecnológico, aprovechar para comentar el tema de las capacidades y competencias.
de la gente que tiene que haber dentro de estas empresas. Hemos estado hablando, pues eso, IoT, PKI, CPG, LLTC, o sea, son temas que muchas veces a la gran cantidad de las empresas de cierto corte pues les suena muy lejano. Entonces, es necesario intentar atraer cierto talento o ciertas competencias de talento desde fuera, incluso nuestros jóvenes, atraer ese tipo de competencias adentro de las empresas. Porque en la medida que seamos capaces de implementar estas tecnologías con capacidades que tengan capacidad de traccionar sobre ellas, pues irá implementando muchísimo mejor, ¿no? Tecnología bien, tenemos una infraestructura tecnológica en el País Vasco para desarrollar tecnología súper potente, una red vasca de tecnología súper potente, pero las capacidades no tecnológicas, las capacidades relacionadas con la implantación de esta tecnología, relacionadas con computación, relacionadas con temas electromecánicos, pues creo que son fundamentales para que estas implementaciones realmente se lleven a cabo, ¿no? Entonces, esos dos retos: traer tecnologías básicas a las empresas más pequeñas y traccionar sobre competencias, capacidades relacionadas para la implementación de estas tecnologías. Muy bien, eskerrik asko. Pasamos con Patricia. Vale, muchas gracias. Bueno, yo soy Patricia Tamés, AFM, Clúster de Máquina Herramienta, creo que lo conocéis todos, y gracias por la invitación. Y se ha hecho realidad este sueño de hacer un Bascabana después de un viaje a Miami, ¿no? que estaba en la cabeza de alguno. Bien, en cuanto a, por centrar un poco retos tecnológicos del clúster, sin entrar en ciberseguridad, luego entraremos en lo que es ciberseguridad. Pues oyéndole a Martín, el reto del sector es que ITP y que cuando estos señores se recuperen y empiecen a invertir, pues que nos compren a nosotros máquinas y que no se las compren a pues algún japonés que hay por ahí, a algún alemán que son un poco los que son nuestros competidores, ¿no? El sector de la máquina herramienta de aquí es muy competitivo, somos muy buenos, somos líderes mundiales en muchas tecnologías, pero nuestros competidores son los alemanes, son los suizos y son los japoneses y desgraciadamente pues empezarán a ser los chinos, o lo son en algunas tecnologías, y Corea pues es un gran competidor nuestro y gracias a Dios están lejos y no saben vender bien en Europa, pero el día que aprendan a venir a Europa pues nos empezarán a hacer un poquito más daño, porque en Estados Unidos ya saben vender. ¿Qué tenemos que hacer para ser más competitivos, ¿no? Pues lo de siempre, hacer máquinas que la primera pieza salga bien a la primera, con cero defectos, buenas productividades, calidad de producto, y a eso le hemos añadido otro tipo de requisitos, ¿no? Que si el mantenimiento predictivo, que si sea amigable el uso de la máquina con el operario. ¿Pero por qué? Para que ese operario se fidelice a nosotros y quiera utilizar nuestra máquina porque le resulte fácil utilizarla. Y porque hay una crisis de talento en todos los talleres pequeñitos, entra gente nueva y tiene que saber utilizar y con cariño esa máquina, pues pudiendo hacer virguerías y pudiendo jugar con ella. Detrás de todo esto que hay, bueno, pues hay mucho conocimiento, hay mucha mecatrónica, no nos podemos olvidar, ahora todo el mundo habla de digitalización, pero la mecatrónica sigue siendo importante, pero la digitalización pues es una herramienta que nos va a ayudar a competir mejor con esos alemanes, esos japoneses, esos chinos que vienen por detrás, porque son las herramientas que tenemos para poderles ganar en mejorar la competitividad. Y a todo esto se suman otros retos, la sostenibilidad. El otro día, el viernes pasado, tuvimos consejo de FM y un consejero ya decía que en el sector de automoción, para comprar una prensa, valoraban más en ese concurso, digamos, de máquinas que se habían presentado, el que la máquina fuera o emitiera menos CO2 que la otra. Con lo cual, bueno, pues el tema de la sostenibilidad y esa emisión de CO2 que se cuantifica en nuestros productos, pues va a ser un elemento de competitividad. Aquí en Euskadi siempre hemos estado muy concienciados con los temas de sostenibilidad, lo hemos cuidado mucho, pero tenemos que dar un paso más y tenemos que saber cuantificar cómo de dañina, entre comillas, puede ser nuestra máquina de cara al ecosistema para ser más competitivos. Y los señores de aeronáutica pues van a ser unos de los que nos van a traccionar para que suministremos productos, digamos, más sostenibles. Y ya por acabar, grandes retos que tenemos encima que no sabemos a dónde van a llegar, pero que tenemos que estar en ello, que es la famosa servitización y ese cambio en los modelos de negocio.
Hay quien dice que, que deberíamos, entre comillas, no vender tantas máquinas y facturar más por servicios, porque al final es un ingreso recurrente y sufrimos mucho con las crisis cuando hay muchas inversiones y hay pocas inversiones, y esos ingresos recurrentes para nosotros son fundamentales. ¿Qué ocurre? Que hacemos producto muy a medida y es muy difícil tener o definir ese modelo de negocio en aras a esa servitización o incluso el pay-per-use que tanto se viene hablando. Detrás de todo esto que hay, pues hay tecnología, pero hoy en día ya no es solo tecnología, hay temas relacionados con modelos de negocio, personas, necesitamos personas. Y bueno, por ejemplo, cuando hablábamos antes de ciberseguridad, y ya acabo, cuando entró en vigor la directiva de máquinas, yo la ciberseguridad la asemejo en cierta forma a lo que ocurrió cuando empezamos con el marcado CE y la directiva de máquinas, ¿no? Las máquinas tenían que ser seguras mecatrónicamente, porque era lo que sabíamos. Venía una directiva de máquinas, se desarrolló todo el campo normativo y teníamos que hacer algo, unas autocertificaciones o certificaciones por terceros para que la máquina fuera segura. Ahora viene la ciberseguridad también. ¿Qué ocurre? Que nos faltan personas. Cuando empezamos a hablar del marcado CE, el propio personal de la empresa era capaz de entender qué había que hacer para que la máquina fuera segura. Sin embargo, hoy en día, cuando viene toda la problemática relacionada con la ciberseguridad, no lo entendemos, no tenemos personas que sean capaces de poner en marcha los mecanismos para resolver esto, además de que no hay normativa o de que tenemos necesidades de certificación y otro tipo de problemáticas, ¿no? Pero bueno, el tema de las personas creo que es un tema importante, además de la tecnología y esa revolución que tenemos que hacer en los modelos de negocio. Ya acabo. Muy bien, eskerrik asko, Patricia. Kaixo egun on guztioi. Bueno, agradecer a Ikerlan, a Aitor, a Begoña por la invitación. Yo soy Mayalen Oregui, responsable de proyectos en Eraikune, el clúster de la construcción. Pensaréis, ¿qué hace la construcción en un panel tan industrial? Bueno, pues nosotros tenemos dos realidades, ¿no? En la construcción tenemos empresas muy industriales que se dedican a fabricar para nosotros, que pueden tener retos muy parecidos a otras industrias, pero luego tenemos lo que es la construcción pura y dura de infraestructuras, de ciudades y de edificios. Y ahí nuestro gran reto es la digitalización de esos procesos constructivos. Vamos retrasados en esa digitalización y yo creo que es nuestro gran reto. Desde las administraciones, empezando por las administraciones, pasando por lo que es la ideación del proyecto, como la construcción y el mantenimiento. Muy bien, Mami Esker. Como hemos visto al final, un poco, bueno, es variopinto, pero hay ciertos puntos en común, ¿no? Como puede ser el tema de la sostenibilidad, falta de talento, ¿no? Captación, la situación actual, la crisis, ¿eh? Bueno, igual en el caso de Eraikune, que puede ser más diferente, que de alguna manera pues igual va un poco más por detrás, digamos, ¿no? En esos procesos que tal vez en otros clústeres pues ya se han abordado de alguna manera. La ciberseguridad todavía puede quedar muy lejos en la parte de Eraikune tal vez, ¿no? Muy bien. Vale, pues ahora pasamos con Jon Michelena, de Saibask. Y bueno, la pregunta que te queremos hacer es un poco, también escuchando lo que han compartido el resto de compañeros, ¿no? Es preguntarte por qué se crea Saibask, y qué perspectiva se tiene a futuro en la colaboración público-privada en este aspecto. Vale, bueno, lo primero es que recasco también a Ikerlan por tenerlos aquí hoy y de verdad que es una maravilla, ¿no? Esto que parecía una idea loca hace unos meses de una persona del equipo de Ikerlan, pues al final se ha hecho realidad y estamos todos aquí, ¿no? Bueno, por nuestra parte comentar, Saibask, ¿por qué se crea o de dónde viene esta reflexión, ¿no? Pues yo creo que esta colaboración público-privada ha sido clave, ¿no? Desde la misma reflexión de por qué se crea esto, ¿no? Desde la parte privada, uno, porque bueno, evidentemente el contexto pues, ayuda, ¿no? La ciberseguridad cada vez, bueno, lo estamos viendo en todos los sitios, cada vez hay un mayor número de gente trabajando en esto, socialmente, bueno, ya está hablando mucha gente sobre esto, pero también en la parte empresarial, ¿no? Cada vez había un mayor número de empresas en el nivel de territorio, a nivel nacional, internacional, pues bueno, trabajando en estos temas, ¿no? Entonces veíamos que de verdad hacía falta un ente que representara esto, ¿no? De hecho, bueno, desde Gaia, desde la asociación también que es un poco impulsora de Saibask,
pues bueno, se hizo una reflexión y ya se estaba trabajando en algunas tecnologías habilitadoras, ¿no? Como antes os ha comentado Martín, que en nuestro caso pues eran la IoT, la inteligencia artificial, la inteligencia experiencial y transversal a todas ellas la ciberseguridad, ¿no? Entonces sí que había una serie de empresas que estaban ya empezando a trabajar en temas de ciberseguridad. Esto unido a la reflexión que hizo el mismo Centro Vasco de Ciberseguridad, que se creó hace unos 4 años, si no me equivoco más o menos, que bueno, que empezaron a representar la parte pública, pero que sí se vieron pues que estaban acometiendo más iniciativas de la parte privada e incluso del Plan Estratégico de Ciberseguridad que crearon hace ya 2 o 3 años, pues vieron la necesidad de que hubiera una gente que de verdad pues trabajara en la parte de ciberseguridad, pero siempre representando desde la parte privada y un poco mostrando cuáles son los intereses del sector, de las empresas que constituyen el sector de la ciberseguridad aquí en Euskadi, ¿no? Entonces, bueno, es por eso que de la reflexión de ambas entes, digamos, y un poco visto el interés de las empresas, pues bueno, vimos que la creación de CyBask era de interés y, de hecho, bueno, pues estamos hoy, que hace ya una semana hemos cumplido 1 año con 60 empresas asociadas, ¿no? Ya somos una realidad. Y, de hecho, bueno, comentar que la colaboración público-privada, en este caso, pues en concreto con el Centro Vasco de Ciberseguridad, desde el primer día que se creó la asociación, donde firmamos ya un acuerdo de colaboración, es clave, ¿no? Al final, pues todas aquellas iniciativas que desde la parte pública pues se están fomentando, todo el tema de concienciación, el tema de ayudas y demás, pues también hacen referencia a la parte demandante o esas necesidades que nos comentan a nosotros las empresas de ciberseguridad, ¿no? Es una forma de estar alineados todos en el sector y al final remar en una dirección todos, ¿no? Entonces, esa es la clave de la colaboración entre público-privada. Vale, muy bien, mi escalón. Vale, visto, bueno, se nos está yendo un poquito el tiempo, como siempre. Entonces, teníamos 2 preguntas como un poco continuas, donde cada uno la idea era que tuvierais un minutín. Pues bueno, vamos a intentar agruparlas, y después ya acabaríamos con John, ¿vale? Las 2 preguntas son las siguientes, e intentar ser ahí breves, por favor. Vale, ¿qué necesidades de ciberseguridad crees que se demandarán a futuro, ¿no? Es decir, aquí os planteamos también algunas, ¿no? Priorizar posibles ejemplos, ¿no? Pues hablamos de temas de normativas, certificaciones, ¿no? Producto certificado. El otro día decía Patricia, ¿no? Bien, parte en el dispositivo o la máquina, digamos, o en el cloud o en toda la cadena, servicios también certificados, incluso temas de identidad digital que antes comentaba Iñaki Paz, temas de trazabilidad, que antes también comentaba Michel, pago por uso, servitización, ¿no? También que lo comentaba antes Patricia, ¿no? Esa sería un poquito la primera pregunta. ¿Qué de esas cosas creéis que se podrán demandar en el futuro? Y después, un poco también echándole la pelota a John, también, es decir, de todo esto, entonces, ¿qué es lo que le pedís vosotros a CyBask como clúster, ¿no? Y un poco hacemos el mismo orden de antes. Empezamos con Martín, si os parece. Bien, está claro, bajo nuestro punto de vista, del clúster industrial, aeronáutico, de componente de fabricación excelente, que tenemos que ser competitivos. Evidentemente, todo está imbricado. Es decir, todo lo que has dicho está imbricado. Antes José María ha dicho la normativa que le están exigiendo a ellos para ser proveedores de máquina de ITP Aero, que es un estándar internacional. Airbus no quiere ninguna brecha en la cadena de suministro y está dando muchas pautas a todos los suministradores para incidir en este punto. O sea, la trazabilidad para nosotros es básica, siempre ha sido básica la trazabilidad en el producto aeronáutico por cuestiones de calidad y de seguridad. Antes, es una anécdota, antes el papel que acompañaba la pieza era mucho más pesado que la propia pieza. Ahora no, ahora ya pues habrá identidad digital, está todo blockchain, etcétera. Eso es lo que necesitamos. Y CyBask pues lo que nos va a hacer es ayudar precisamente a madurar todas estas tecnologías dentro del sector para ser más competitivos, para mejorar nuestra oferta y para no provocar esas brechas que los clientes nos van a exigir. Muy bien, muy rápido, es que ricasco. Sí. Bueno, realmente la pregunta ya de por sí es dura, ¿no? Nosotros como asociación muchas veces hacemos la misma pregunta. Oye, empresa, ¿tú qué necesitas? ¿Qué necesitas? Y la empresa está como, no sé, ¿no? A veces son preguntas un tanto duras y nunca recibes una respuesta concreta. Siempre son un poco como cosas así difuminadas y tal, ¿no? Lo que sí vemos y que ayuda mucho es a planificar o a hacer escenarios en los que las empresas puedan tener conversaciones. O sea, nosotros realmente simplemente
planteamos esos escenarios, esos lugares donde la gente puede conversar y más ahora con esto de la pandemia, donde todos hemos estado un poco distanciados y demás, nuestras relaciones con el cliente, nuestras conversaciones han ido un poco distanciadas, con nuestros proveedores pues también están un poco distanciadas. Yo creo que ahora es el momento de juntarnos y de empezar a conversar. ¿Qué te pasa? ¿Cómo estás? En estos temas, ¿cómo te ves? Y en esas conversaciones sacar realmente, extraer el juguillo de realmente qué es lo que está pasando detrás de la ciberseguridad, ¿no? Y en este sentido, pues, ¿qué le podemos pedir a una asociación como CEBASQUE? Pues que sea arte y parte dentro de estos escenarios de conversación, que sea un interlocutor o un agente tractor sobre estos escenarios donde tanto empresas como asociaciones capilarizadoras de esas estrategias puedan ser desplegadas a empresas que ya de por sí, pues igual, pues ni conocen CyberBasque, ni qué es la ciberseguridad, ni están sensibilizadas, ni saben cómo funciona ni nada, ¿no? Sí es cierto que gran cantidad y muchas de las empresas que están en CyberBasque saben perfectamente cómo va la seguridad, cómo traccionar y demás, pero hay una cantidad de empresas en todo el territorio que no saben cómo abordarlo. Entonces, la relación posiblemente con una asociación totalmente transversal que nos impacta a todos, pues puede ser eso, cómo nos podemos relacionar ambas para que esa idea o esa política pueda ser capilar a todo el territorio, ¿no? Y en ese sentido los agentes intermedios pues tenemos un papel potente, tenemos capacidad de llegada a la empresa pequeña de 20 trabajadores o 10 trabajadores que está en el taller, que ni tiene puesto el logotipo en la entrada, ¿no? Pues simplemente eso. Vale, muy bien, Mami Escar. Pasamos a Patricia. Sí. Bueno, nosotros desde FM creamos un grupo de trabajo centrado en ciberseguridad hace ya 4 o 5 años, ya no me acuerdo. Pero estamos trabajando fundamentalmente en cuatro áreas. Una es la formación y la sensibilización y a todos los niveles. Personal de planta, gerentes y responsables TIC, que no hay muchos, pero bueno, con los que haya, ¿no? Y eso creemos que es fundamental, esa sensibilización y a todos los niveles, o sea, desde arriba hasta abajo. Observatorios, informes, documentos de referencia, todo lo que es recopilación de información dentro de esa fase de sensibilización también lo incluimos ahí. Otra línea de trabajo en la que estamos trabajando es todo lo relacionado con monitorización y diagnósticos. Antes José María ha hablado de que bueno, pues primero hicieron un diagnóstico con Ikerlan y a partir de ahí bueno, pues elaboraron un poco todo lo que era su hoja de ruta, ¿no? Nosotros hemos hecho una encuesta de gerentes del sector para detectar un poco cuál es su nivel de sensibilización y cuáles son los problemas que han tenido, y lo hemos hecho precisamente para sensibilizarles a ellos mismos de que hay un problema real. Con el Basque Cyber Security Center analizamos la herramienta de diagnóstico del CCI dentro de ese grupo de trabajo. Con SIUR estamos trabajando ese diagnóstico online. Bueno, el caso es que haya herramientas de diagnóstico y de autoevaluación pues, para que sirvan un poco de punto de partida para empezar a trabajar en lo que es la ciberseguridad. Por otro lado, hemos trabajado en bastantes proyectos, tanto ASITEX, porque entendíamos que hay una parte de desarrollo tecnológico importante que había que trabajar y entonces nos hemos involucrado en dinamizar proyectos en cooperación en el ámbito de ASITEX fundamentalmente, y con SIUR estamos trabajando bastantes proyectos muy concretos sobre rating, ciberengaños, spear phishing, algunos proyectos piloto que están lanzando con algunas empresas y nos estamos lanzando bueno, pues, a lanzar esos pequeños proyectos y ver un poco cómo funcionan, siempre en aras a que se hagan cosas, de que nos sensibilicemos y nos pongamos en marcha. Y por último, y yo creo que es lo más importante además, es la parte de colaboración con terceros. Y aquí entro con CyberBasque. Nosotros estamos muy agradecidos porque en el momento en que se ha empezado a hablar de la ciberseguridad y ha cogido la importancia que tiene, desde las administraciones públicas y el propio tejido industrial se ha creado un ecosistema alrededor de la ciberseguridad que creo que es muy importante y muy amplio. Desde el principio colaboramos con SIUR, desde el principio colaboramos con el Basque Cyber Security Center y ahora con CyberBasque pues tenemos un recorrido pendiente que empezar a recorrer. Pero es que analizando la lista de startups y empresas relacionadas con la ciberseguridad que tenemos en el País Vasco son un montón. Hay más de 100 y pico, 120 empresas creo que llegué a sumar hace poco cuando me puse a repasar un poco las empresas. Con lo cual, ¿qué le pido a CyberBasque? Que ordene. Que ordene toda esa oferta y que nos ayude a los clústeres y a las empresas a saber quién es bueno en qué, porque la ciberseguridad es un titular, pero detrás hay muchos ámbitos de trabajo que desconocemos, pero que tenemos que segmentar, ordenar y saber presentar en función de las necesidades de las empresas. Entonces, lo primero que le pediría es ese ordenar
porque al final, bueno, pues cada uno trabaja con quien se le acerca o con quien se le aproxima por lo que sea, ¿no? Pero esa necesidad de ordenar creo que es importante. Y lo segundo que le pediría es cooperar. Bueno, se lo pido a Cibas, me lo pido a mí misma, pero creo que en este ámbito tenemos que cooperar. Tenemos que cooperar Cibas con el Basque Security Center, con SIUR, con las administraciones, a nivel nacional, porque yo creo que en el ámbito de la ciberseguridad bueno, pues hay mucha expertise, hay muchas necesidades, incluso en la parte de capacitación de personas. Creo que tenemos que cooperar y buscar un poco nuestro nicho de cooperación. Muy bien, Esker, Patricia. Y acabamos ya con Mayalen y luego ya acabaríamos un poco haciendo el cierre con Jon. Vale. Nosotros desde construcción y en todo este proceso de transformación digital, lo que vemos es que, bueno, gracias por ejemplo a blockchain, es lo que estamos trabajando en el proyecto Block4COP, algunos de los panelistas, va a ser la trazabilidad de los materiales, desde que se extraen, se fabrican y se ponen en las infraestructuras, edificios y demás, pero también la trazabilidad del proyecto en sí. Hoy en día tenemos no hablamos el mismo idioma, las administraciones no están digitalizadas, las empresas tampoco, el proceso tampoco. Entonces vamos a necesitar saber que lo que se presenta en licitación es lo mismo que se construye y es lo mismo que luego entra a explotarse o a operarse. Y luego, también muy relacionado, los smart contracts. Por una parte con las administraciones y luego entre empresas constructoras, subcontratas. ¿Para qué estos dos, trazabilidad y smart contracts? Pues al final para trabajar en entornos seguros, pero también de confianza entre agentes. Y bueno, ¿qué le podríamos pedir a Cibas? Como nosotros estamos entrando ahora en todo este proceso de transformación digital, muchas empresas ya están trabajando, pero hay otras que están rezagadas. Acciones de sensibilización de por qué, ¿no? Muchas empresas se han dado el leñazo con la ciberseguridad y hasta que no les ha pasado algo muy grave no han tomado acciones, y creemos que nosotros estamos a tiempo. Pretendemos aprender de todos vosotros para no pegárnosla. Y lo segundo, muy relacionado con lo que ha dicho Patricia, colaboración. Y también cómo adaptar esas soluciones de ciberseguridad a nuestro sector, a la construcción. Que los procesos de construcción son, entiendo, un poquito más diferentes que la industria, y cómo adaptar esas soluciones a nuestro sector particular. Vale, a mí, Esker. Vale. Bueno, pues la verdad que agradecer estos retos y estos deberes que nos habéis puesto. La verdad que es una gozada, ¿no? Escuchar de verdad cuáles son las necesidades y saber de primera mano, ¿no? En qué podemos ayudar desde el SAIBASC. Aquí un poco por resumir lo que se ha comentado y bueno, por resumir eso, ¿no? En qué ámbitos pues, podemos ayudar o creemos que de verdad tenemos capacidades para ayudarles. Yo lo resumiría en tres, principalmente en tres, ¿no? El primero sería el de la maduración de la demanda. Al final, bueno, ya comentáis, ¿no? Todo el tema desde la concienciación, que todavía hay empresas, sobre todo pymes, incluso las industriales, que ya la transformación digital les está costando, como habéis comentado, pero esto de la ciberseguridad pues les suena muy lejos, o no ven de verdad que tienen que destinar los recursos que tienen que destinar, o incluso saben que tienen que hacer algo, pero no saben ni por dónde empezar, ¿no? Entonces, creemos que ahí pues, de verdad tenemos una labor que hacer pues, en estas labores de concienciación y demás, ¿no? Además, sabemos que el mercado se lo va a exigir, ¿no? Por poner un ejemplo, ya sabemos todo el tema de las certificaciones que están viniendo y más que van a venir, ¿no? Por ejemplo, hay sectores como el de la automoción, pues parece que ya pronto les va a apretar el zapato todo este tema, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esa es una de las primeras claves en las que podemos de verdad apoyar. La segunda, también comentada, es la ordenación de la oferta, ¿no? Al final, sí tenemos capacidades, tenemos un gran número de empresas, estamos creciendo también en SAIBASC, pero tenemos que de verdad caracterizarnos, ¿no? Saber cada uno en qué está trabajando, qué servicios, productos ofrecemos, a quién y demás, ¿no? De hecho, bueno, antes he visto aquí a Jesús, que es un poco el que está coordinando, porque ya tenemos un grupo trabajando en esto, ¿no? Entonces, una vez tengamos resultados, pues lo mejor será pues, compartirlo con el resto de asociaciones y al final ver también, ¿no? Cómo podemos integrar esta cadena de valor de la oferta en la cadena de valor de la demanda que tengan las asociaciones con estas necesidades, ¿no? Con las empresas que tengan estas necesidades. Y por último, pues más en el ámbito tecnológico, ¿no? Que podríamos incluir, ¿no? Pues evidentemente estamos ya hablando de inteligencia artificial, se ha mencionado blockchain, la IoT, la industria del IoT, bueno, son nuevas tecnologías que van surgiendo
por una parte, pues van a tener que ser ciberseguras también, pero por otra parte, estas tecnologías pueden ser aplicables pues, para al final crear nuevos productos y servicios de ciberseguridad, ¿no? Entonces, bueno, esta colaboración también va a ser clave en el ámbito tecnológico. De hecho, aquí el objetivo también es embeber la seguridad, ¿no?, en todos estos componentes que van surgiendo, porque al final la visión que tiene Zaibask y tiene todo este ecosistema es que todo componente industrial que salga de Euskadi sea ciberseguro, desde su diseño, pasando por su proceso productivo, hasta los productos y servicios finales que se ofrezcan, ¿no? Entonces, bueno, con esta visión que tenemos, pues al final, y colaborando con otros agentes, ¿no?, aquí evidentemente abrimos la puerta a todos pues, para ver en qué podemos ayudar y cómo podemos, pues ya sea organizando comités conjuntos, ya sea con eventos de difusión o lo que sea, pues llevar a cabo estas iniciativas y que al final entre todos pues ayudemos a esa visión, ¿no?, que tenemos desde Zaibask. Oso ondo, mila esker, Jon, por este cierre y bueno, con esto ya daríamos por terminado el panel. Gracias a los panelistas también que habéis venido y al resto también gracias por asistir a este panel y bueno, espero que podáis aprovechar bien el día y que saquéis cosas fructíferas de las relaciones que podéis hacer en la misma, ¿vale? Mila esker, bueno, a ti. Bueno.